Hermano, yo te traigo una noticia, las buenas nuevas de la salvación, que Cristo vino al mundo a salvarte y que también por ti murió en la cruz. Ven a Cristo, ven a Cristo. Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Les saluda a ustedes el pastor Luis Flores Salazar de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. En esta tarde quiero hablarles del martes de controversia. Ahora, hermanos, vamos a hacer la lectura del martes de controversia. Y dice en el capítulo 11 de Marcos, versículo 27 al 33, volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Jesús les respondió, les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no lo creíste? Y si decimos de los hombres, ¿por qué temían al pueblo? Pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo Jesús, le dijeron: no sabemos. Entonces Jesús respondió: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Martes de controversia. No cabe duda que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los escribas y fariseos tenían toda la autoridad. Podían hacer lo que quisieran. Por eso el Señor los llamó sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, pero por dentro lleno de gusanos, de mugre, porque eran malos, porque no tenían más que ser unos religiosos. No eran como Jesucristo, nuestro Salvador, que hablaba, y el que veía a Jesucristo se quedaba anonadado por su personalidad, por su predicación. Y por eso este día era martes. Y Jesús, al llegar al templo, se encontró con una controversia. Ya lo esperaban los escribas y fariseos para reclamarle. Y aquí en este pasaje, según San Marcos, capítulo 11, versículo 27 al 33, el Señor Jesucristo nos enseña tres cosas sobre el martes de controversia. La palabra del Señor dice así: y volviendo entonces a Jerusalén, andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer esas cosas? ¡Qué atrevimiento! ¡Qué falta de educación! ¡Qué falta de verdaderamente creer en Dios! Estos hombres esperaban a su Mesías, y ahora que su Mesías estaba ahí, ahora le estaban diciendo que con qué autoridad hacía estas cosas. Es como si le dijeran: ¿quién eres tú? Enséñanos tus credenciales. ¿Cómo te atreves? ¿Quién te dio derecho? Retando y tratando de humillarlo preguntándole si tenía algún grado de autoridad. Aquí había envidia y rechazo. Esto me hace recordar a ese
gran escritor y literato llamado Voltaire. Voltaire era un hombre que no creía en Dios y siempre negaba a Jesús y a sus discípulos. Los llamaba unos falsos profetas, unos desarrapados, y se burlaba y se reía del cristianismo. No muchos días después, el Señor Jesucristo siempre está pendiente para hacer juicio con aquellos que retan su autoridad. Y vemos aquí que en esta controversia nos va a enseñar que el Señor Jesucristo va a hacer algo muy especial. Voltaire, quien lo rechazó, quien lo difamó, se puso enfermo. Y se puso tan enfermo que mandó a llamar a su médico. Vino su doctor, lo vio y le dijo, no le quedan más que 2 semanas de vida. No puede ser, dijo Voltaire, no puede ser, te doy la mitad de mi fortuna si tú me das siquiera 6 meses de vida. El doctor le dijo a Voltaire, yo no puedo hacer eso, solo Dios. Tienes que creer en Dios y pedirle a Dios. Pero yo no puedo creer en Dios, dijo Voltaire. No puedo creer en Él, lo rechazo. Así como los escribas y fariseos lo rechazaron, así también no lo rechazó. Es inenarrable la manera que murió Voltaire. Fue tan cruenta su muerte que gritaba, abran las ventanas, quiero luz, quiero luz. Y murió en tremenda oscuridad. Y esto mismo va a ser lo que les va a pasar a los escribas y fariseos después de la crucifixión de Jesús. Ahora vemos la pregunta que le hacen al Señor Jesucristo. Primeramente, su autoridad es desafiada. Y vemos en el versículo 29 al 30 que es la clave del mensaje de la autoridad de Jesús rechazada o contradicha. Aquí encontramos primeramente que dice en el versículo 29, y Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y diré con qué autoridad hago estas cosas. Y la pregunta fue así, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme. Los escribas y fariseos se quedaron atónitos. No sabían qué responderle al Señor. Se juntaron y empezaron a cavilar entre ellos. Y los fariseos y los sacerdotes se pusieron en problemas. Y ellos dijeron, si le decimos que es de los hombres, entonces, porque temían al pueblo y lo tenían como el verdadero profeta, no podían contestar. Y decían, si decimos que viene del cielo, dirán, entonces, ¿por qué no le creíste? Así que después de esto, le hacen una pregunta que queda sin respuesta. El razonamiento para poder hacer quedar mal a Jesús, las consecuencias que habían cometido con los profetas. Le preguntaron si sabía de dónde venía esa autoridad. Y la pregunta que les hace acallar esas voces de religiosos. Y puedo recordar una ilustración. Cuando un hombre es herido por una flecha que tiene punta y tiene como sierra, cuando una gente es flechada con eso, es tan grande el dolor, y más cuando le sacan esa flecha, se puede desangrar. Así, los fariseos se sentían heridos de muerte por el odio
a Jesús y porque no podían con él. Cuando no pudieron contestarle al Señor Jesucristo esto, dijeron, así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces Jesús le respondió, yo tampoco les digo de dónde tengo esta autoridad o de dónde con esta autoridad hago estas cosas. Aquí podemos entender la sabiduría de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No puede ser contradicha su autoridad. Nuestra mente es finita y la de Dios es infinita. ¿Quién puede contender con Dios? ¿Quién puede reclamarle a Dios? Ahorita estamos viviendo momentos muy difíciles con esta pandemia que estamos padeciendo. Pero aún así, nosotros no podemos reclamarle al Señor y decirle, ¿por qué haces estas cosas? Dios siempre tiene un propósito. Y podemos ver el propósito. Ahora que la gente está en sus hogares, ahora que los carros no circulan, ahora que mucha gente ha quedado enclaustrada en sus casas, vemos que ya no hay smog. Vemos los ríos nuevamente claros. Vemos que como no trabajan las fábricas, ya no están contaminando el cielo. Aún en Venecia, en los canales de Venecia, que se veían sucios, ahora se ven cristalinos y se ven hasta los peces. De alguna manera Dios permite tales cosas para hacer descansar a la naturaleza. Así es que, hermano, amigo, nunca contradigas a tu Señor, porque el Señor no se equivoca. Cuando Él hace o dicta una razón, nosotros tenemos que acatarla. En conclusión, cuando la autoridad de Jesús es desafiada, sale perdiendo quien contra el Señor reta. Y hay preguntas que Jesús hace y nadie puede contestar. Por eso la autoridad de Jesús, con una sola pregunta, hace enmudecer al que contiende con él. Y podemos decir, como dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso que lo formó? ¿O tienes potestad o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a nuestro Dios? Si Dios creó el cielo, la tierra, las estrellas, los mares, los ríos, ¿cómo podemos contender con el Creador del universo? Yo te invito, hermano, que en esta Semana Mayor hagas una meditación que te lleve a comprender que cuando nosotros obedecemos a Dios y creemos en Él, nada nos pasará. Ya se ha dicho, y lo repetimos, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que el Señor les bendiga. Amén. Despidámonos, hermanos, con una oración. Oremos. Bendito Dios, Señor, Creador del universo, tú que habitas allá en el cielo con los querubines, tú que vives por la eternidad, a ti, Señor, va nuestra oración. Elevo mi canto y mi voz a mi Dios, a mi Señor, a mi Salvador, a quien cuida de mí, quien me protege y quien nos bendice. Amado hermano, ora con fe, pídele al Señor, que el Señor te escucha. Él es bueno y para siempre es su misericordia. En el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador, hemos orado. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo
y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sean con todos ustedes, con vuestros hijos, con todo el pueblo de Dios, desde hoy y para siempre. Amén. Amados hermanos, mañana los invito a ver mi mensaje miércoles de ungimiento. Que el Señor les bendiga. Ven a Cristo, ven a Cristo. Si le sigues, tú serás feliz. Hermosa es la vida del cristiano, que tiene a un Dios tan grande en quien confiar, que en penas y en lucha nada teme, y sabe que Dios lo sostendrá.